contextualmente, ¿no? Donde estamos aquí en la provincia de Morona, Santiago, quiero que nos ubiquemos específicamente en los cantones de San Juan Bosco y Limón Indanza. Aquí está ubicada la población indígena Shuar Nankins y también está ubicado el segundo megaproyecto minero del país, cuprífero denominado Pananza San Carlos, que está concesionado a la empresa china estatal CRCC Tonglin desde la filial ecuatoriana Expo Cobres para 25 años. ¿Por qué yo escojo este proyecto? Es porque está sobrepuesto en territorio de indígena Shuar. A partir de más de 27 comunidades están dentro de esta concesión desde sus 13 concesiones, ¿no? Entonces, un poco para contextualizarnos, y lo que yo les propongo y les vengo a presentar ahorita es una parte de la primera fase de mi proyecto de investigación. Ahorita yo me encuentro en la segunda fase y dentro de esta primera elaboramos lo que es un mapa social de la memoria y la resistencia. Aquí quiero que nos quedemos con la idea central de que el espacio no es un lugar estático, el espacio no es algo inerte, por el contrario, el espacio es un producto social, el espacio es un confluir de relaciones, ¿no? Y como espacio, como producto social, entendemos desde la mirada de las geografías críticas, las geografías negras, las geografías feministas, y desde este enfoque marxista, cómo nos presenta este espacio donde efectivamente hay unos modos de producción, pero también hay unas relaciones sociales de producción, hay unas relaciones de identidad que van a generar prácticas sobre este espacio, que históricamente, y hay que tener muy claro este contexto, que históricamente el territorio Shuar ha sido ordenado territorialmente, planificado bajo estrategias de la colonización, de la evangelización, y ahorita es pieza fundamental para el control y el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Entonces tenemos un espacio que el sistema capitalista, que el Estado, que las empresas mineras lo miran como estratégico, como instrumental, como algo inerte, algo que no posee unos habitantes y que tiene que ser concesionado. A partir de esto yo realizo lo que es una etnografía en territorio con métodos participativos, y lo que les presento es la cartografía social. Y esta herramienta me ha permitido abordar efectivamente los conflictos territoriales y los socioambientales, ¿no? Reconociendo los intereses, las disputas que se generan en el espacio y cómo los actores se involucran dentro de esta cartografía. Y es una de las piezas fundamentales para comprender el espacio como un producto social. Para ello yo propongo lo que es el contramapeo, ¿no? Y me pregunto si realmente cuestiona los límites tradicionales que nos presenta la cartografía tradicional, este contramapeo. Y lo que yo evidencio es que en un primer lugar hay una participación colectiva en donde estos habitantes sienten y viven desde su espacio, ¿no? Se vuelven a apoderar de este espacio que fue desposeído por parte de las mineras, y a partir de este contramapeo crean estas relaciones que habitaron este espacio. Entonces, lo que es estas cartografías evidencian dinámicas y realidades materiales, ¿no? Realidades materiales y simbólicas dentro de un lugar y desde sus habitantes, como este conjunto de relaciones que es evidentemente el espacio. Algo importante del contramapeo es que trabaja el espacio-territorio como un articulado de experiencias, y aquí hago hincapié en la importancia social y política que tiene el contramapeo, la importancia social y política que viene desde esta creación colectiva, en donde a la cartografía no solo la vemos como algo territorial, algo para el ordenamiento, algo para la planificación, sino como una evidencia de que en este espacio hay relaciones sociales, hay habitantes que están confluyendo, hay dinámicas, es un espacio totalmente dialéctico, y esto es una de las ventajas que tiene el contramapeo dentro de estas herramientas de la cartografía social. Yo les quería también presentar un poco lo que son las cartillas de desplazamiento que trabajamos con la población Nankins en la comunidad Ting, donde se trasladaron después del desplazamiento, y trabajamos, ¿no?, este desplazamiento, cómo ellos evidenciaron y cómo vivieron el espacio, cómo fue el proceso. Y esto nos lleva a la memoria, y aquí es muy importante recalcar que una de las particularidades que posee la cartografía social es la importancia del testimonio, como esta memoria oral, como esta memoria que se evoca al momento de volver a contar la historia, al momento de dibujar lo que pasó, de ver fotos, de ver videos de lo ocurrido. Entonces, esta memoria
se materializa y se forma un archivo desde estas cartografías sociales, ¿no? Desde estas cartillas que se realizaron, y es un material de archivo que a ellos les sirve y que es realizado por ellos. Y esto es lo importante, ¿no? Que ellos son los que construyen su historia, la escriben y la plasman en estas cartillas. También hablamos de que esto nos sirve para una denuncia y una visibilización, y esto es muy importante, ¿no? Todos estos testimonios que yo les puse aquí son la denuncia que ellos hacen a partir del trabajo que realizan desde estas cartografías. Y otra categoría que yo trabajo es el cuerpo territorio, que viene desde este feminismo comunitario, desde estas geografías feministas, que me ayuda a mí a entender cómo es el rol de la mujer ligado a un territorio, y que particularmente me ayuda a entender cómo son sus dinámicas dentro de estos procesos extractivistas. Aquí les voy a mostrar una de las cartillas que se realizó. Entonces, nosotros podemos evidenciar aquí que hay un caos. Podemos ver que es un territorio de conflicto, es un territorio en donde los habitantes ubican dónde estaban la policía, dónde estaban los militares, dónde se pusieron los helicópteros, a comparación de este mapa que les presento de este otro lado, ¿no? Como solo un mapa donde se pone un punto ahí, Nankins, pero no se puede ver toda la relación social, no se puede ver todas las dinámicas que existieron en este territorio en agosto del 2016, que fue el día del desplazamiento. Entonces aquí podemos ver cómo este caos representa lo que ellos vivieron efectivamente en ese día. Ellos representan en su espacio, en este mapa, cómo lo vivieron. Y bueno, un poco para las reflexiones finales, para hablar. A partir de todo este trabajo que se realizó con los pobladores, con los actores históricos y sociales de Nankins, entendemos que en primera instancia tenemos unas cartografías de la resistencia que van ligadas mucho a este saber visual, a este saber de las imágenes, estas representaciones visuales, donde efectivamente las imágenes que se producen dentro del contramapeo son narrativas desde la experiencia, desde esta experiencia de actores sociales, de actores históricos, que tienen una relevancia total dentro de su espacio, un espacio que fue invisibilizado históricamente, un espacio que cuando ocurrió el tema del desalojo por parte del Estado no hubo un amparo, por el contrario, el Estado accionó todo un arsenal policial y militar para su desalojo. Entonces, estas cartografías nos permiten esta narrativa, estas lecturas orales que permiten los participantes, ¿no? También tenemos que el mapa social, desde técnicas de la creación, como es el dibujo, como es el collage, como son las fotografías, como es estas cartografías dibujadas, permiten una creación colectiva que va a evidenciar la huella generada por la violencia, ¿no? Particularmente por el conflicto del desplazamiento, y mira efectivamente este espacio dialéctico, ¿no? Un espacio donde hay un dominante, hay un dominado, hay un espacio donde hay un juego de poderes, hay Un minuto, Paula. hay estas articulaciones de poder, y luego entendemos que estos procesos son procesos de experiencia y consensos dentro de la comunidad al realizar las cartografías, ¿no? Para poder crear y recrear su propia historia, donde estas cartografías sociales derivan aquí una importancia social, como les explico, una importancia social, una importancia política en el encuentro de las narraciones. Y finalmente, estas cartografías, estos contramapeos crean espacios de lucha y modos de denuncia, evidentemente, y ello es clave para poder generar una voz desde sus propios actores, esta posibilidad que les cuento de poder crear su historia, de poder contar ellos efectivamente lo que pasó. Y ya no para leer un espacio, sino para ver un espacio, para entender un espacio, para vivir un espacio social y para entender todo este conjunto de relaciones que nos ofrecen los trabajos colectivos, los trabajos desde una mirada más crítica de lo que está ocurriendo en el espacio. Entonces, ese es el trabajo que yo vengo a presentarles para dialogar un poco sobre estas nuevas cartografías, desde estos nuevos debates que se generan dentro de la geografía. Muchas gracias. Excelente, Paola, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a continuar, por favor, con Fausto Quichimbo sobre la glorieta del Parque Calderón como un espacio de resistencia y manifestación. Recordamos a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a todos los panelistas en la herramienta de preguntas y respuestas y que las contestaremos al final. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes con todas y todas. Es un gusto participar en este segundo congreso de geografía. Bien, yo voy a presentar una parte de mi trabajo de investigación, de mi
en mi trabajo de maestría, a la que he denominado la Glorieta del Parque Calderón, un espacio de resistencia y manifestación, una mirada desde la interculturalidad. La idea de este trabajo es ampliar el concepto de interculturalidad que se tiene, que muchas veces está ligado a un concepto etnicista y culturalista. Es decir, que le corresponde solo a los pueblos y nacionalidades indígenas, y ahí la importancia de ver a la interculturalidad de una manera más amplia, que corresponde a toda la sociedad, que es el principio de toda la sociedad, donde formemos parte todos, grupos LGBTI, adultos mayores, y nacionalidades, las llamadas tribus humanas. Entonces todos tenemos que ser parte de, de la interculturalidad, ¿ya? Les voy a dar algunas breves descripciones para ir entendiendo lo que es la interculturalidad. Podemos partir de tres definiciones básicas, una descriptiva y prescriptiva, es decir, que está ligado a todo lo que son normativas, como lo es en nuestra Constitución. Tenemos señala que es un Estado intercultural y plurinacional. Entonces tiene que ver todo. Fausto, discúlpame que te interrumpa, estamos con un problema de audio. Si podrías acercarte un poquito más al micrófono a ver si es que mejoramos, muchas gracias. Ya, gracias, Daniel. Perfecto, mucho mejor. Bien, listo. Una interculturalidad funcional, vuelta está relacionado solo a lo que pasa entre culturas, es decir, solo cuestiones de etnicidad. Entonces, no permitimos nosotros ver a la interculturalidad de manera más amplia. La perspectiva que es decir, que busca una transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales que ocurren en diferentes espacios. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos a la interculturalidad como proceso de lucha sociales y política. ¿Ya? Luego, el tema de investigación tiene una mirada demográfica, también se trabajó con cartografía social, comparto la idea de Paola, que a veces al espacio se le ve solo como un ente estático, en realidad es un ente dinámico, está ligado generalmente solo a la infraestructura, lo que tiene que ver calles, etcétera, pero en realidad es donde se producen relaciones sociales. De ahí esta mirada de una manera más amplia del espacio público. ¿Ya? Entonces podríamos decir que es un escenario para la construcción de vida. Es un espacio de lucha anticapitalista, tomando los conceptos de Harvard, de la FEBRE, en donde plantean el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad conquistada, etcétera. ¿Ya? Como ya lo había dicho, es un lugar donde se producen relaciones de intermediatez. Es una ciudad que tiene historia, y la historia es dinámica también, y también existen espacios de segregación espacial. El estudio básicamente se concentró en el Parque Calderón y sus alrededores, donde se trabajó cerca de un año a través de entrevistas, a través de cartografía social, a través de observar a sus participantes en diferentes horas del día, de cual hemos ido sacando una gran cantidad de material. Sin embargo, aquí me estoy enfocando solo a la glorieta del Parque Calderón. Entonces, la glorieta del Parque Calderón es un lugar de concentración, manifestación, encuentro, resistencia. La glorieta del Parque Calderón tenía un fin. Al principio estaba más relacionado con el patrimonio. Sin embargo, podemos ver que los espacios públicos cambian su funcionalidad. Aquí les tengo algunas imágenes donde la gente reclama, de ahí el tema también de la protesta social, como un mecanismo para hacer frente a las diferentes asimetrías que se producen en la ciudad a nivel social, etc. Temas como del aborto es muy cotidiano observar en nuestra ciudad, que se une la gente a reclamar, también cuestiones con el cambio de leyes. Uno de esos fue el anterior paro de octubre, donde vimos que toda la gente se concentró. Entonces, esta glorieta entonces la glorieta del Parque Calderón ha cambiado su funcionalidad. Ya dentro de esta investigación, también a través de la observación, hemos podido ver que existen una serie de proclamas. He tomado el caso de una marcha feminista. Esta movilización feminista y sus proclamas nos hacen reflexionar
cómo este acercamiento a la interculturalidad crítica se construye desde el feminismo, ¿ya? Desde propuestas contrahegemónicas, descolonizadoras y antipatriarcales. Proclamas que nos muestran las opresiones a las que están sometidas muchas mujeres en esta sociedad, principalmente aquellas que vienen de clases trabajadoras. Estas son manifestaciones que reafirman y muestran la lucha por la equidad de género que nos une a todos y a todas. En esta perspectiva, lo intercultural no es solo de los movimientos indígenas, sino de toda la sociedad, que presenta diferentes formas de resistencia para confrontar el poder y que muestran muchas maneras de vivir y sentir distintas, ¿ya? También hemos podido indicar que las opresiones son históricas, son estructurales, creadas por el patriarcado, que perduran hasta el día de hoy. Entonces, aquí es donde la interculturalidad debe profundizar en la naturaleza histórica y estructural que producen estas desigualdades sociales, para construir sociedades más justas y equitativas. Siguiendo este mismo ejemplo de la lucha feminista, ya que las mujeres históricamente han sido invisibilizadas, ¿ya? Eso les podría decir de esta parte. Adicionalmente, también se ha analizado lo que son ordenanzas del municipio, en las cuales podemos ver que la concepción del espacio público todavía está solo ligado a la infraestructura. Existen unas 3 normativas en donde lo único que hacen alusión es al parqueamiento, es decir, a las calles, al uso de los espacios públicos, pero desde esta mirada de infraestructura. Entonces, no se está viendo lo social desde el municipio. Sumado a ello, que cuando existen estos diferentes eventos, se acordona todas las partes que están alrededor del Parque Calderón, mandan seguridad. Entonces, no estamos viendo, digamos así, una apertura por todas estas instancias, ¿ya? Fruto de ello son las diferentes crisis que han vivido la administración actual, como es la alcaldía. Hemos visto que la gente ha reclamado, sin embargo, siempre ha existido, les han oprimido, les han mandado de ahí, la gente no puede estar en esos espacios porque siempre va a haber alguna persona que les va a ahuyentar, si le podemos llamar así, ¿ya? También hay que tomar en cuenta otras cuestiones de protesta social, como los reclamos. Tenemos un minuto más, Fausto. Ya, gracias, Daniel. Ya para finalizar, otros ejemplos de protesta social, como es la lucha contra el agua, la lucha por el trabajo. Y aquí lo que podría finalizar es que todas estas están ligados a procesos de lucha de reivindicación social y política, y también está ligado para hacer frente a todas las asimetrías que están presentes en la sociedad. Eso sería, compañeros y compañeras, lo de mi presentación. Muchas gracias. Fantástico, Fausto, que felicitaciones por esta excelente investigación, creo que extremadamente necesaria, sobre todo en las discusiones actuales que hay precisamente sobre las diferentes ocupaciones del espacio público y de la reivindicación también del espacio público como una forma de expresión de los diferentes colectivos y de reclamo de derechos. Es algo que está muy en una discusión muy permanente y muy actual en la ciudad de Cuenca en estos días, y estas investigaciones creo que están aportando muchísimo a este tema, así que felicitaciones y muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Nos acompaña Montserrat Mejía Salazar con su presentación sobre la producción social del territorio en el periurbano de la ciudad de Quito para el periodo 1990-2020. Adelante, por favor, Montserrat. Listo, muchas gracias. No sé si están viendo la presentación, por favor. Sí, está bien. Perfecto, muy gentil. Bueno, inicio agradeciendo a los organizadores del Congreso por darnos esta posibilidad de comunicar nuestras investigaciones, y en este caso en particular voy a hablar sobre mi perfil de investigación de tesis doctoral. El estudio de la producción social del territorio se ha enfocado en diferentes espacios, rurales, urbanos, periurbanos.
En lo particular, en la parte que hace referencia al estado del arte, las visiones desde la sociología, desde la antropología, desde la geografía regional, son muy interesantes. Para el caso particular de mi estudio, vamos a trabajar sobre la geografía humanista como base teórica enlazada con la nueva ruralidad. Es importante entender que el estudio se realiza en una zona periurbana pobre, como es el sector de la parroquia Cutuglagua y Uyumbicho. Estas zonas periurbanas con predominio de población pobre se convierten en un territorio donde se profundiza la exclusión y la acumulación de desventajas, producto de varias causas. Una de ellas puede ser la falta de aplicación de políticas públicas en la gestión urbana, cuyo impacto se ve reflejado en la calidad de vida de sus habitantes y en el no acceso al derecho a la ciudad. Esta problemática general de las ciudades latinoamericanas se contempla muy fuerte en la parte sur de la ciudad de Quito y engloba un conjunto de problemas que van desde la existencia en estas dos parroquias de una zonificación de uso del suelo, no solo el cumplimiento, sino todavía no existe una zonificación del uso del suelo que se respete. La población asentada se ubica en zonas de riesgo con deficiente dotación de servicios básicos e incluso en lugares inexistentes. Altos porcentajes de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que es como resultado de todo este proceso, y la conformación de asentamientos irregulares y finalmente un elevado consumo y fraccionamiento de la tierra, que es lo que ocasiona esta transformación de rural a urbano y el continuo proceso de periurbanización. Siendo así, como pregunta clave de investigación, recurrimos a esta investigación de entender cuál es el proceso de apropiación y representación social como base de la producción social del territorio de los actores locales en los barrios de Cutuglagua y Uyumbicho. Para esto, la idea es profundizar en estas estrategias de apropiación, en lo que se entiende como representación social, en la identidad, en estos procesos de territorialidad. Entre los objetivos específicos es de entender cómo la ciudad de Quito y su devenir histórico de conformación ha hecho que esta expansión sea insostenible y que se generen estas bolsas de territorios pobres, pero que tienen características muy particulares. Definir los espacios periurbanos de Cutuglagua y Uyumbicho y establecer las relaciones de poder material, que es lo económico y lo político, y de poder simbólico en los procesos de apropiación del territorio. ¿Cuáles son las particularidades de los pobladores de Cutuglagua que lo hacen tan diferente a los pobladores de Uyumbicho? Y es su historia en el devenir de cómo se apropiaron del territorio en donde están asentados, y mucho tiene que ver su estructura de migrantes pobres en Cutuglagua y lo que no ocurre en Uyumbicho. En ese contexto se aterriza también en el concepto de la nueva ruralidad para entender los procesos de territorialización, desterritorialización y nuevamente la reterritorialización. En la parte sur del distrito metropolitano, en la parte sur de Quito, Cutuglagua y Uyumbicho pertenecen al Cantón Mejía. Y en el transcurso de estas décadas, estos territorios, también como los valles orientales, vienen a configurar esta dispersión urbana y este sistema metropolitano que va adquiriendo nuevos centros poblados pequeños, pero que van integrándole a su dinámica del gran distrito metropolitano de Quito. Se consideran las periferias expandidas. Unas fotos, unas imágenes de Uyumbicho con una estructura de un parque central, de un damero, con una identidad que va anclada a este territorio y a los lugares, y Cutuglagua sin esa identidad, fruto de una ocupación arbitraria de diferentes haciendas que fueron lotizadas y que se aprovechó así la oportunidad de tener un lugar donde vivir, pero que eso mismo, ese paisaje engendra ciertas particularidades que los pobladores de Cutuglagua tienen o no afinidad con su territorio.
Y basándonos en el marco teórico de esta investigación, la esencia de la geografía humanística, nos presenta conceptos que consideran al territorio, como ya habían mencionado varios de los panelistas, como una construcción social, resultado del ejercicio de las relaciones de poder y la vinculación entre territorialidad y la apropiación de los lugares. Para esto se hace una gran distinción en lo que es territorio y lugar, para entender estas apropiaciones, para entender las territorialidades y la representación social, es decir, todos los imaginarios que guarda la población con el fin de entender que eso es un territorio que puede desarrollarse conforme vayan desarrollando su modo de vida. En la metodología es un diseño de investigación participativo, descriptivo, ¿no es cierto? Que es un estudio de dos casos, ¿no es cierto? Casos de estudio. La investigación es cualitativa debido a que el interés es entender las subjetividades locales, las fuentes de datos secundarias con proyecciones, las unidades de análisis van desde la manzana, el barrio, ¿no es cierto? Y la producción de información primaria con la ayuda de cartografía social, mapeo participativo, entrevistas a profundidad y entrevistas semiestructuradas. Con esto, lo que se busca es entender la producción social del territorio y específicamente las estrategias de apropiación del espacio del periurbano sur de Quito. La investigación se enmarca en el análisis de las problemáticas territoriales resultantes de la expansión urbana y de las relaciones sociales de poder, así como los procesos culturales que generan el sentido de pertenencia y apropiación del territorio sobre la continua transformación y conformación del periurbano. Eso es todo. Muchísimas gracias, Montserrat, por tu presentación y también por mantenernos en el tiempo. Creo que nos has dejado con ganas de más. Vamos a tener oportunidad al final de esta sesión y estaremos también pendientes de los avances de este tipo de investigaciones y en particular de la que tú estás haciendo, que creo que tienen muchísima relevancia y que también pueden dar lecciones metodológicas para otros casos de estudios similares en otras ciudades, sobre todo en Ecuador, donde el tema del periurbano realmente es un tema de manejo complejo y que generalmente se ha dejado abandonado tanto desde las autoridades e incluso también en parte desde la academia. Así que te invitamos a la segunda parte para poder ampliar estas discusiones. Muchas gracias. Vamos a seguir con la cuarta ponencia. Nos acompañará Fernando Barragán Ochoa con su presentación sobre geografía y prospectiva como un diálogo interdisciplinario. Fernando, bienvenido otra vez y estamos contigo. Te recuerdo que tenemos 8 minutos para tu presentación y yo te daré un aviso al momento que te falte un minuto. Buenos días, muchas gracias. Voy a proyectar la presentación. Entiendo que ya se está viendo, ¿no? En pantalla completa. Correcto. Bueno, igual, primero agradecerles a los organizadores. Este importante evento nos permite discutir justamente de la geografía, ¿no? Y de la geografía desde este ámbito interdisciplinario, como se ha planteado también como uno de los ejes fundamentales de reflexión en este congreso, ¿no? Entonces, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales y particularmente desde la Escuela de Prospectiva Estratégica, hemos considerado pertinente hacer este diálogo interdisciplinario, ¿no? Entre geografía y prospectiva. Eso nos va a permitir la construcción de una línea de investigación que de hecho es la prospectiva territorial. Entonces queremos mostrar cómo hemos venido generando, cómo hemos venido a partir de una lectura teórico-conceptual, cómo hemos venido construyendo esta línea de investigación. Entonces, bueno, a hablar sobre un diálogo interdisciplinario, ¿no? Eso implica entonces tener, en principio, 2 disciplinas, sin duda pueden ser más, en este caso estamos trabajando con estas 2 disciplinas, cada una de las cuales tiene un enfoque, ¿no? La prospectiva muy vinculada con el eje temporal, la geografía, como sabemos, muy vinculada con el eje espacial, cada una de ellas con sus complejidades, con su marco teórico, con sus metodologías, con sus herramientas, y la idea es ir viendo cómo podemos aprovechar esa unión de estas 2 disciplinas, ¿no? Y también subrayar que estas 2 disciplinas
tienen como eje fundamental estas categorías filosóficas fundamentales, tiempo y espacio. Entonces, para plantear esta ponencia se ha estructurado esta pregunta, ¿no? Y es saber en qué medida el diálogo entre geografía y prospectiva permite construir herramientas cognitivas y de transformación de la realidad. Entonces, es un desafío, ¿no? Generar un diálogo interdisciplinario implica conocer conceptos, conocer herramientas de cada una de las disciplinas y articular esas dos. Y lo que trata esta ponencia es de ver cuáles son los aportes que nos generaría todo este esfuerzo, ¿no? ¿Para qué va a ser importante que nosotros podamos hacer este análisis? Para eso he planteado una matriz CAP, una matriz que analiza los conocimientos, actitudes y prácticas. Se trata de un enfoque bastante utilizado en encuestas sociales, por ejemplo, pero que me parece que también es pertinente para hacer una lectura de qué es lo que aporta este diálogo interdisciplinario. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que aporta primero en medida de conocimientos, qué es lo que aporta en cuanto a actitudes y qué es lo que aporta este diálogo interdisciplinario en cuanto a prácticas. Entonces, primero, hablar sobre los aportes a nivel de conocimiento, ¿no? En cuanto a conocimiento, cuando unimos tanto la geografía, que trata muchísimo sobre los espacios, y la perspectiva, que trata muchísimo sobre el tiempo, ¿no es cierto? Sobre estos dos elementos, subrayamos el concepto de lo espacio-temporal. Y, bueno, Daniel ha trabajado muchísimo sobre eso, y vemos cómo justamente hay entidades, hay elementos estructurales de los espacios que son estudiados por la geografía, pero también vemos que esos elementos no son constantes, ¿no? Sino más bien que tienen unos cambios que van a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de articular esos dos elementos. Tenemos que tener esa capacidad de ver esos procesos espaciotemporales. Sin duda, este concepto no es propio ya de este vínculo, pero dentro de este diálogo multidisciplinario se genera con una solidez mucho más fuerte, ¿no? Cuando estamos pensando en el espacio y cuando estamos pensando en la temporalidad. Esto nos va a permitir entonces tener un marco teórico-conceptual que nos va a permitir hacer análisis, por ejemplo, de procesos como los que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La expansión, la difusión de una enfermedad como el COVID, vemos que tiene velocidades diferentes, tiene dinámicas diferentes de cómo eso pasa en los territorios, y entonces esto nos da un marco teórico que nos permite comprender ese tipo de procesos. También, al articular la geografía y la perspectiva, podemos también recopilar todo este enfoque de construcción social del espacio, ¿no? Que ya ha venido siendo subrayado por los expositores. Entonces no me centraré mucho en eso, pero sí señalar que hablamos de estos arreglos, ¿no? Entre sociedades, entre las estructuras económicas, entre las estructuras espaciales, y estos arreglos ocurren también con cierta temporalidad, y que cuando cambia uno de ellos, ahí vamos también con elementos como por ejemplo la dialéctica, que también ya ha sido señalada en esta sesión. Cuando cambia uno de ellos también implica cambios en los otros elementos, ¿no? Es decir, si cambian las estructuras sociales, van a cambiar las estructuras económicas; si cambian las estructuras espaciales, también van a cambiar las estructuras sociales, y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, este diálogo multidisciplinario permite hacer este análisis tanto de estos arreglos que ocurren en el espacio, y ahí vamos el concepto fuerte de el espacio geográfico, ¿no es cierto? Pero un espacio geográfico también que es dinámico y que va cambiando a lo largo del tiempo. Pero cuando vemos, cuando analizamos este cambio del tiempo, también al hacer este diálogo multidisciplinario entre perspectiva y geografía, podemos llegar a este paradigma de la complejidad, que me parece que es algo sumamente pertinente, es algo muy sólido desde el punto de vista conceptual, y que nos permite pasar de esta visión positivista de la ciencia, en la cual se relaciona causa con un efecto, a pasar a un paradigma de la complejidad, ¿no? Donde vemos que los elementos que estudiamos son multicausales, por ejemplo, donde vemos que hay efectos de las escalas, donde vemos que también hay paradojas. Entonces todo eso nos permite la complejidad, y es uno de los aportes también de este diálogo multidisciplinario. Ahora, frente a eso, ¿qué pasamos hacia las actitudes, ¿no? Una vez que ya vemos que tenemos una matriz diferente de conocer y de aproximarnos a la realidad, podemos pasar a la actitud. Cuando vemos desde la perspectiva y vemos que estudiamos los tiempos futuros, estudiamos los escenarios futuros,
vemos que no se trata de pasar, ¿no?, de un tiempo actual a un tiempo futuro y decir así va a ser el tiempo futuro, sino más bien de la construcción de diversos escenarios que son los que se pueden dar en la realidad, ¿no? Y justamente eso nos permite hablar de este concepto de la preparación. Es decir, hay diversos futuros posibles, esos son los con el concepto de los futuribles. Frente a eso tenemos que prepararnos. Entonces tenemos una actitud que ya viene incluso desde la epistemología, que implica cómo también nos aproximamos a los objetos de la realidad que vamos a estar estudiando. Y eso también se va a reflejar en que si sabemos que hay varios futuros, cómo se van a ir construyendo esos futuros, ¿no? Y como un elemento de actitud también esta apertura al diálogo que está muy vinculada con una participación ciudadana. Es decir, cuando articulamos, cuando hacemos este diálogo multidisciplinario entre perspectiva y geografía, se nota con muchísima más fuerza la importancia de esta apertura al diálogo, de reconocer las visiones de las posiciones de los actores que son diversas, y ahí tenemos la importancia de la participación ciudadana. Sin embargo, bueno, y en complemento con la participación ciudadana, también el analizar cómo se toman esas decisiones, ¿no? Y el vínculo entre perspectiva y geografía nos muestra entonces que estamos en una estructura y en una dinámica de la sociedad que la hemos planteado como una caótica, ¿no? Es decir, que estamos en elementos caóticos y de orden, como también ya se ha señalado en algunas ponencias previas, y la importancia de estos liderazgos caóticos para la toma de decisiones, es decir, para la toma de decisiones en un mundo que es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo, es un mundo ambiguo. Entonces tenemos que tener esta capacidad de toma de decisiones en este tipo de realidades, ¿no? Un poco para cerrar, entonces plantear que este diálogo entre geografía y perspectiva se enmarque en esta construcción de compromisos entre diversos actores territoriales para la construcción de un futuro territorial deseado. Hablamos de una utopía espacializada, ¿no? Hablar de este oxímoron prácticamente, es decir, de volverle tópico a lo utópico. Otro elemento importante que me parece es que la aplicación de una perspectiva territorial es un proceso de negociación de visiones que incluye elementos técnicos, pero también elementos políticos, y ahí justamente lo que hemos señalado de la importancia de las visiones diferentes, de la construcción social del espacio y de la participación ciudadana, y también de los liderazgos caóticos que permiten dar una respuesta práctica a una realidad cada vez más compleja, en la cual es imprescindible considerar el espacio y el tiempo en el eje central de su comprensión y acción. Entonces, estos elementos son los que nos permiten construir esta línea de investigación que la hemos planteado como una perspectiva territorial y que es un eje con el cual seguiremos desarrollando investigaciones a futuros, como les mencionaba, desde la Escuela de Perspectiva Estratégica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Excelente también, y creo que nos llama a pensar en muchos temas de cómo juntar las dimensiones espaciales y temporales ya desde una perspectiva más teórica. Vamos a pasar con la última presentación de esta sesión y luego de esto tendremos la sesión de preguntas. Invitamos entonces a Daniel Pavón, Cristabel Aguirre, Máximo de Machi y Daniel Codato para la presentación sobre información geográfica voluntaria para la detección de impactos socioambientales de la actividad petrolera en la Amazonía. Adelante, por favor. Me parece que Daniel va a hacer la presentación. ¿Ya se me escucha? Te escuchamos allí. Perfecto, y ahí estamos viendo tu presentación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Como ya se mencionó, pues yo voy a presentarles la investigación desarrollada que se llama Proyecto Toxic Tour o de CAONA. Mi nombre es Daniel Pavón, yo soy ingeniero ambiental. Actualmente me encuentro finalizando la maestría en Cambio Climático, Sostenibilidad y Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cabe destacar que este proyecto se genera a partir de una visita de campo desarrollada en la maestría y se desarrolló a partir pues, de los datos recolectados con la ayuda de nuestros docentes y de mi compañero. Como objetivos tenemos tres. El primero de ellos es el de analizar la información geográfica voluntaria como herramienta para generar información geográfica independientemente de la profesión de los usuarios.
El segundo objetivo es el de identificar los elementos petroleros que ocasionan impactos socioambientales y riesgos para la salud de los habitantes en el noreste de la Amazonía ecuatoriana. Y el último objetivo fue el de identificar en qué medida la empresa Chevron Texaco ha ejecutado el proceso de remediación en el noreste de la Amazonía ecuatoriana. En primer lugar, tenemos como marco teórico la definición generada por Víctor Olaya sobre la información geográfica voluntaria, que es el uso del Internet para crear, gestionar y difundir información geográfica aportada voluntariamente independientemente de la profesión del usuario. Olaya compara los BGI con la Wikipedia, dado que cualquier tipo de usuario puede cargar información, editarla, y hay una participación de tipo bottom-up, o sea, los usuarios son los que generan la información. Y finalmente tenemos la definición generada por Gurchait de que somos prosumidores, dado que somos productores y consumidores de la información. Como metodología, en primer lugar, generamos pues, un formato de recolección de datos en el GeoDK Collet, que es una herramienta de código abierto que te permite pues, recolectar datos, generar un formulario, ir a campo y georreferenciar con la ayuda de tu celular. No necesita pues, ningún tipo de red y también te permite hacer entrevistas a la comunidad. Y otra plataforma que se utilizó fue la plataforma ONA, que funciona como una empresa social, la cual te permite subir los datos, democratizarlos, pues la idea es que los datos no queden solamente para un sector, sino que cualquier tipo de usuarios pueda acceder a ellos, descargarlos, utilizarlos. Y finalmente se exportaron estos datos para el procesamiento en ArcGIS. Respecto al área de estudio, tenemos pues a las provincias de Orellana y Sucumbío en la Amazonía, en la parte nororiental, en las que habitan nacionalidades y pueblos como el Quichua, Cofán, Shuar, entre otros. Los resultados, se obtuvieron 121 puntos denominados elementos petroleros. Aquí los podemos identificar en la cartografía. Cabe reconocer que estos 121 puntos se reconocieron entre todos los estudiantes de la maestría y nosotros ya los procesamos. Entre los elementos petroleros pues encontramos mecheros, pozos de agua de perforación, tuberías, carreteras petroleras, entre otros. Estos dos mapas nos permiten identificar los elementos petroleros y la cercanía con las comunidades. Aquí podemos observar que inclusive algunos elementos se encuentran dentro del territorio de algunas comunidades que habitan la Amazonía, esta parte de la Amazonía. Para identificar los impactos, los clasificamos en primer lugar en la infraestructura en cemento y hierro, dado que en la visita técnica se pudo observar que muchas de las actividades todavía habían rezagos de ellas, las cuales alteraban pues, el hábitat de la flora y la fauna que habitaba aquí. Una contaminación del suelo, esto lo pudimos ver in situ, dado que había perforaciones de oleoductos, lo que altera pues, el crecimiento vegetal y también un aporte pues, de metales pesados al ambiente. También hay una deforestación debido a la apertura de carreteras, la cual fragmenta el hábitat y genera parches, y la maquinaria pesada pues, genera erosiones y compactación del suelo. La contaminación de fuentes de agua la clasificamos en dos, una a corto plazo, debido pues, a que esta industria pues, capta una porción del agua para la construcción de infraestructura, lo cual pues, disminuye el caudal de los efluentes aguas abajo de donde se capta. Y otra a largo plazo debido a la contaminación de acuíferos debido a los derrames de fugas o lixiviados. Algunos estudios como el realizado por La Fuentes, el cual pues estudió un derrame que se generó en un río de la Amazonía ecuatoriana, determinó que pese a que habían pasado 31 meses de este derrame, las comunidades de macroinvertebrados no se habían logrado recuperar. Finalmente, los mecheros también suman pues, a la problemática generada en el territorio, la quema de gas natural, que contribuye a las problemáticas de cambio climático debido a que se generan gases como CO2, metano, entre otros. Y local, esto también se pudo percibir porque cuando tú llegas a esta área, notas pues la percepción de calor que generan estas llamas, la luminosidad, incineración pues de algunos insectos
y esa problemática también podría generar lluvia ácida y el deterioro de la capacidad agrícola del bosque y las fuentes de agua. Algunos riesgos sociales y de salud debido a este tipo de industria. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que la exposición de hombres y mujeres a esta actividad puede generar tasas de cáncer, desnutrición, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y diarrea. Aquí tenemos la investigación realizada por Adolfo Maldonado, director de la Clínica Ambiental e investigador de Acción Ecológica, quien realizó su investigación también en las mismas regiones de Sucumbío y Orellana, y él concluye que en las poblaciones en las que Chevron y Texaco operó, Chevron y Texaco está operando desde 1964 en esta área, una de cada 4 familias tiene al menos un enfermo de cáncer, mientras que en las poblaciones menos cercanas la frecuencia de cáncer es 3 veces menor. Y también lo pudimos contrastar respecto a una entrevista generada en el territorio y cómo ellos perciben la problemática de extracción de minerales en su zona. También se puede visibilizar una crisis de pobreza y desigualdad. Un minuto más, Daniel. Listo, gracias. Debido pues a que la extracción de petróleo necesita muy pocos trabajadores frente a otras como la agricultura o la manufactura. Y también se pudieron observar aquí, nos damos cuenta, algunos elementos petroleros cerca al Parque Natural Yasuní-ITT y a la cercanía de la zona intangible donde habitan pueblos no contactados, lo cual pues los presiona a correrse en su territorio y a enfrentarse a otras comunidades. Finalmente, pues como conclusiones tenemos que pues todos somos capaces de generar este tipo de información y más si conocemos pues nuestro territorio. Estas 2 plataformas nos parecieron muy interesantes y se pudo visibilizar in situ los impactos generados por este tipo de industria. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación y por mantenerte exactamente en los 8 minutos de tiempo por reloj. Vamos entonces a dar paso los últimos 15 minutos que tenemos a la sesión de preguntas. Perdón, Daniel, si es que puedes parar tu presentación, tu pantalla, disculpa, y al resto de panelistas encender sus cámaras para esta parte. Tenemos muchísimas preguntas, así que les invito también a los panelistas a que puedan ir contestando por escrito. Voy a recoger algunas de las que creo que integran más de los temas más importantes. La primera es una pregunta que se hace a Paola sobre el trabajo con la categoría cuerpo y territorio. Dice, desde este trabajo, nombres de esta categoría, ¿cómo se puede articular este trabajo, articular a tu trabajo este análisis, refiriéndose a la categoría cuerpo-territorio? Paola. Aló, muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante la categoría cuerpo-territorio, que yo la tomo desde el feminismo comunitario, pero también desde las geografías feministas, ¿no? Entonces, una de las posturas que me permite tomar esta categoría para poder trabajar junto con las mujeres, que es con el grupo con el que yo me especializo trabajando, es entender que no vivimos solamente en un espacio, que no luchamos por un espacio, sino vivimos dentro de un espacio, no con el espacio. Y creo que es una categoría que nos permite analizar cómo este escenario geográfico, este escenario de un espacio, nos invita a entender que es un escenario social, donde se generan roles de género, donde hay prácticas, donde las mujeres tienen una conexión con la tierra desde el tema productivo, también desde el tema reproductivo, como dentro del espacio hay una apropiación del cuerpo, hay una apropiación del territorio, particularmente trabajando con las mujeres dentro del tema extractivista. Ellas notan que su cuerpo está siendo violentado al igual que su territorio. Entonces hay una ligazón y las geografías feministas me permiten justamente realizar este análisis de género que nos invita a entender al espacio mucho más allá de solo relaciones sociales, sino relaciones de género intrínsecas, relaciones que les están afectando a las mujeres cuando les quitan su territorio, cuando les quitan sus casas, y creo que ese es el aporte que dentro de mi trabajo y dentro de mi análisis me brindan las geografías feministas en la categoría particularmente cuerpo-territorio.
Muchas gracias, Paola. Hay otra pregunta que voy a hacerla en general para que cualquiera de los panelistas pueda responderles y que resume 3 o 4 preguntas que se han planteado, y es que precisamente estas miradas que se dan desde la geografía crítica principalmente y las otras geografías producen, digamos, resultados que son distintos al discurso oficial, al discurso más objetivista y positivista de la geografía, pero que no siempre son leídas, digamos, a un nivel más general de la comunidad. Entonces, un poco la pregunta iría concretamente hacia allí, cómo podemos acercar un poco más estas miradas desde las otras geografías hacia un análisis un poco más integrador. Voy a dejar aquí abierto para estos 10 últimos minutos para que ustedes elaboren la respuesta, y les recuerdo que también pueden responder por escrito. ¿Quién se anima a participar primero? Tal vez te dejo, Fausto, para ti al inicio. Bien, Daniel, listo. A ver, voy a responder también la segunda pregunta de lo que nos plantea de una nueva mirada desde lo social. El hecho del puente que sucede aquí en la ciudad de Cuenca, que muchas veces, bueno, varias veces ha sido pintada. Sin embargo, hoy estamos un poco fetichizando lo que corresponde al patrimonio. Conocedores todos de los procesos históricos, la toma de calles y plazas ha sido trascendental para exigir que se cumplan ciertos derechos, mujeres, trabajadores, estudiantes y las minorías, personas que han estado invisibilizadas. Sin embargo, lo único que se hace aquí, bueno, en la ciudad de Cuenca es un poco cuestionar, entonces pasa por un sinnúmero de visiones de la gente, de ahí la importancia de la interculturalidad que nos permita más que tolerar, interrelacionarnos, comprender el por qué suceden estas cosas y también un poco dejar al lado que lo más importante es la infraestructura. Creo que eso debemos de reflexionar. Creo que el lado humano es fundamental en todo ambiente social en realidad, ¿ya? Yo creo que va por eso. Y también quería un poquito dar un poco la lectura de la investigación. También se analizó cuestiones de género, poder y clase, lo que ya nos decía Paola, que nos permite tener una visión más amplia de nuestro espacio desde la interculturalidad, ¿ya? Correspondiente a la primera consulta que me hacía Daniel, creo que esta nueva mirada de las geografías críticas nos permiten ir articulando territorio, espacio, sociedad. Yo creo que nos va a permitir ver desde diferentes aristas, obviamente ligado incluso esto a sistemas de información geográfica. Yo no les pude comentar por el tiempo. La primera parte trabajé desde la cartografía social y la otra, todo lo todo lo que me plasmaron en el mapa, le pasé a sistemas de información geográfica. Entonces ahí tenemos una doble lectura, lo social, y algo ya ligado propiamente a un mapa. Yo a la cartografía social le digo un mapa hablado versus un mapa callado, pero si logramos esta articulación nos permite una mirada más amplia. Yo creo que por ese lado tiene que ir la mirada de las geografías críticas, compañeros y compañeras. Fantástico, Fausto, gracias por tu reflexión. Montserrat. Comparto mucho con esta importancia que en la actualidad se da a las geografías, ¿no es cierto? Siempre se ha luchado desde el conocimiento geográfico, dimensionar el poder que tiene esta ciencia en la actualidad. Con la ayuda de estas investigaciones, de estas reflexiones desde varios ámbitos, sociología, antropología, se conecta estas nuevas geografías, las geografías, y siempre es importante el aporte que da desde lo teórico, desde la visión de la relación territorio, espacio geográfico, lugar, paisaje, región, que son los espacios donde las dinámicas se van desarrollando y que en ese sentido ponen de relieve cómo el comportamiento humano
desarrolla sus potencialidades y sus limitaciones. Otra cosa importante, y contestando algunas de las preguntas que están en el panel también, esto de la participación y de valorar la participación de lo local y no solo esperar que los procesos técnicos de planificación lleguen al lugar. ¿Cómo evitar eso? Creo que desde la academia siempre se hace este esfuerzo de decir, por favor, nosotros somos una parte del proceso en donde una comunidad puede desarrollarse. Pero el objetivo no es nosotros y nuestros conocimientos y nuestra tecnología, sino la comunidad y sus saberes, la comunidad y su apropiación del territorio, la importancia que da a cada uno de los elementos que allí encuentra y que el técnico llega sin conocimiento. Entonces, para mí, una de las etapas más importantes de la planificación es realmente que el técnico entre con otra perspectiva. Decir que lo local es lo importante, pero entender que los saberes locales son los que van a dar el empoderamiento de un proceso de planificación. Y si no se cumple con el interés de las personas que viven en este territorio, realmente cualquier actividad va a ser improductiva. Entonces, realmente la valoración de lo local es para mí uno de los éxitos de cualquier proceso de planificación. Muchas gracias, Montserrat. Con la misma pregunta para tu reflexión, Fernando. Perdón, se me desconectó un ratito el internet, no logré escuchar la pregunta. Hay una serie de preguntas relacionadas a cómo poder integrar, digamos, los diversos enfoques, ¿no? Los que vienen desde las geografías y probablemente en particular desde la geografía crítica, con los enfoques más tradicionales y positivistas, porque muchas veces, sobre todo ya en el ámbito de la planificación y del análisis territorial que se hace desde el Estado, desde los gobiernos, prima mucho más del uno sobre el otro, ¿no? Y no se llega a tomar en cuenta precisamente estos otros enfoques que se han propuesto en las sesiones del día de hoy. Sí, gracias, Daniel. Bueno, me parece que tenemos que hacer una reflexión sobre los saberes, ¿no? Es decir, como Monse planteaba, también hay unos saberes académicos, pero no son los únicos saberes que existen. Cuando nos enfrentamos a los territorios, hablamos del concepto de actores territoriales. Cada uno de estos actores territoriales también tiene sus propios saberes, tiene sus propias aspiraciones, tiene sus propias visiones, y eso es fundamental incluirlo. No podemos hacer una gestión del espacio sin incluir las visiones particulares de cada uno de estos actores territoriales y saber que estas visiones pueden entrar en conflicto, ¿no? Paola también lo mencionaba, es normal que sobre el espacio, sobre los recursos territoriales haya un conflicto. Ahora, justamente la gestión del territorio es cómo gestionamos ese tipo de conflictos, porque cada uno vamos a tener visiones diferentes sobre los territorios, cada uno de nosotros tenemos también poderes de acción diferentes sobre los territorios. Por ahí también un poco plantear algo que mencionaba Omar, ¿no? En las preguntas, y él plantea justamente la participación ciudadana desde ese ámbito, ¿no? Y cómo la perspectiva incluso también puede ayudar a hacer participación ciudadana. Yo creo que de hecho justamente este diálogo interdisciplinario en que hablaba es muy pertinente y es muy potente, ¿no? Porque a veces es muy difícil ponernos de acuerdo o hacer que los actores territoriales se pongan de acuerdo sobre las problemáticas actuales. Sin embargo, hay esta capacidad de generar estos escenarios de futuro deseado, ¿no? En los cuales todos podemos hacer un proceso de negociación, todos podemos ceder y construir entonces este es lo que yo quiero que funcione, ¿no? Y ese es que sea un articulador de la acción de los diversos actores territoriales. Entonces me parece que iría por ahí reconocer la parte de que hay diversos saberes y saber que cada uno de esos saberes van a aportar en la construcción y en la gestión de los territorios. Muchísimas gracias, Fernando. Y de la misma manera para Daniel, una reflexión sobre este tema y aprovechar también hay un par de preguntas también dirigidas hacia ti sobre la utilización de los datos que ustedes están levantando, por un lado, con las herramientas que se han presentado en la sesión de la charla magistral de esta mañana, como GeoDK o ONA, para utilizarlas precisamente en estudios con perspectivas de género. Adelante, por favor, Daniel.
Bueno, para contestar la primera pregunta, o sea, es muy evidente que hay una desconexión respecto, primero, las políticas públicas y lo que se investiga respecto a lo que hay en nuestro territorio. Pienso que este tipo de estudios de la cartografía crítica nos permiten conectar las problemáticas reales del territorio, visibilizarlas, masificarlas, y eso posiblemente nos permita presionar para que realmente las políticas públicas se ejecuten de acuerdo a las problemáticas y a las necesidades que hay. Por ese lado, respecto a las otras preguntas, pienso que las dos aplicaciones, y no solamente el GeoDeca Collet, porque hay muchos de ese tipo, te permiten capturar información y te permiten hacer con muy pocas cosas, porque solamente necesitas tu celular. Puedes cartografiar información, puedes llegar a hacer pues cosas que posiblemente no podíamos hacer antes si no contábamos con los recursos económicos. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos los panelistas. Paola, creo que también vas a hacer una intervención final. Por favor, adelante. Sí, también respondiendo un poco, concuerdo con mis compañeros, creo que es muy importante estas nuevas geografías porque hay un análisis interdisciplinar evidente, ¿no? Yo tomo mucho esto de la geografía crítica, la feminista, las geografías negras, desde mi trabajo en la antropología visual, ¿no? Entonces hago este análisis y, por ejemplo, cuando trabajo el tema de la cartografía social, que varios compañeros también la trabajaron, se puede evidenciar completamente desde el testimonio, que es muy fuerte, el testimonio de los actores, cómo se ven estos conflictos, cómo tenemos espacios que son dinámicos, espacios que son vivos en toda la extensión de la palabra y que se contraponen con los intereses del capitalismo, con los intereses del Estado. Entonces, cuando la empresa minera del proyecto Panasa San Carlos presenta en este lado el mapa, ¿no? Y dice, sí, aquí hubo un pequeño conflicto, ponemos la cartografía desde los habitantes y vemos que no fue un pequeño conflicto, fue un conflicto donde hubieron militares, donde hubiera un saqueo. Entonces ahí podemos ver lo valioso que presentan estas nuevas cartografías, estos nuevos debates, de ver cómo los pobladores, cómo los actores sociales e históricos presentan su versión, cuentan su historia desde los hechos. Creo que nosotros somos un canal que podemos dar herramientas, pero a la final son los actores sociales, los actores históricos, los que cuentan la historia, y creo que eso es lo más valioso dentro de estos nuevos debates, ¿no? El que ellos puedan empoderarse y puedan apropiarse de estos territorios que están siendo despojados, de esos territorios de conflicto, y ya generen como que ya su historia verdadera y sean escuchados. Y creo que eso es lo valioso y lo que podría aportarnos mucho estos debates con la geografía crítica y las otras disciplinas. Fantástico, Paola, excelente reflexión, muchísimas gracias. Terminamos así la sesión de esta mañana. Creo que hemos tenido unas reflexiones muy interesantes y muy poderosas sobre las resignificaciones de los espacios y lugares y cómo desde la misma geografía se pueden construir nuevas narrativas más allá del mapa silencioso, como decía Fausto hace un momento, y recuperar vivencias más personales desde los mismos actores territoriales y cómo también estas vivencias pueden ser integradas dentro de los análisis, no tienen por qué quedarse aisladas, y precisamente nos han mostrado también una serie ya de técnicas y metodologías que nos permitirían incorporar precisamente estas dinámicas para tener análisis más enriquecedores y más profundos. De esta manera terminamos la sesión. Les recordamos a los asistentes que por la tarde a las 3 de la